Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro. Quiero informarles que la sesión está quedando grabada para que después algún compañero que no haya podido ingresar pueda ver la grabación en otro momento. Bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad, por su participación. Desde hace unos 15 minutos veo cómo poco a poco han ido llegando a la sesión y pues quiero darles la cordial bienvenida a nuestra asignatura de gestión integral del riesgo. Vamos a iniciar la presentación. En este momento voy a compartir pantalla. Y esta es la presentación de la especialización en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Olga Lucía Aldana Zambrano, especialista y magíster en entornos virtuales de aprendizaje, y soy la docente que los estará acompañando en esta estrategia 100% virtual, cuya fecha de inicio del curso fue el pasado 26 de octubre, y como fecha de finalización tenemos el 6 de diciembre del 2020. Esta asignatura tiene 2 unidades, como ustedes podrán haber revisado en la plataforma. Una primera unidad que tiene fecha de inicio 26 de octubre y fecha de finalización 16 de noviembre. Luego tenemos una unidad 2 que inicia a partir del 16 de noviembre y termina el 6 de diciembre. Tenemos 2 sesiones de videoconferencia, una en el día de hoy y otra el 19 de noviembre. Es decir, justo cuando está iniciando la unidad 2. Perdón que me tenga que estar cambiando, pero como hay compañeros que están llegando, entonces por eso voy a estar dándoles la autorización de ingreso. Dentro de cada unidad hay un material de estudio que debemos revisar. Es un objeto virtual de aprendizaje en el cual ustedes van a poder revisar los contenidos. Buenas tardes, Yasmira. Van a poder revisar los contenidos en este momento en la unidad 1. Vamos a mirar los conceptos generales relacionados con la gestión del riesgo, lo que tiene que ver con la gestión integral del riesgo, métodos simplificados para la evaluación del riesgo. Y dentro de los conceptos tenemos riesgos y peligros desde el contexto laboral, las condiciones de trabajo, factores de riesgo, clasificación de la actividad económica. Dentro de gestión integral del riesgo tenemos lo que es la legislación colombiana, el accidente de trabajo, la enfermedad laboral, la legislación colombiana y la gestión del riesgo y desastres. Y dentro de los métodos simplificados para la evaluación del riesgo tenemos la norma técnica colombiana, la NTC 4114, que la vamos a revisar y a trabajar en una de las actividades. Dentro de esta unidad tenemos 2 actividades, cada una vale el 50%, y la primera actividad tiene que ver con los factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo. Y en la actividad 2 tenemos el análisis de riesgo. Vamos a revisar en qué consisten cada una de esas actividades.
Y como les decía, la actividad 1 tiene que ver con los factores de riesgo en seguridad y salud de trabajo. ¿Qué deben hacer allí ustedes? Pues tienen que revisar el material de estudio, el objeto virtual de aprendizaje, revisar todo el material y los contenidos que corresponden a la unidad 1 y van a revisar el contexto de factores de riesgo y revisar cuáles están presentes en su lugar de trabajo y registrarlos en una matriz de riesgo. Usted puede crear el archivo con la matriz de riesgo de los que usted haya encontrado en su área de trabajo o en su lugar de trabajo, en su empresa, en su entorno, porque podrá haber compañeros que en este momento no estén trabajando, pero pueden revisar cómo es su entorno. O muchos estamos desde las casas, entonces también podemos revisar todos esos factores de riesgo que están presentes. Esos factores de riesgo que podemos encontrar en los espacios laborales, uno de ellos es el factor de riesgo físico. Este factor de riesgo se clasifican aquí los factores ambientales, que pueden ser nocivos y que pueden generar efectos en la salud dependiendo la intensidad, la exposición y la concentración de los mismos. ¿Cuáles factores de riesgo físico encontramos? Por ejemplo, el ruido, si es continuo, si es de impacto, si es un impulso intermitente, si tenemos una inadecuada iluminación o puede ser excesiva o puede ser deficiente. También podemos encontrar dentro de este factor de riesgo las vibraciones del cuerpo, las radiaciones, las presiones anormales y como condiciones de disconfort térmico como calor, frío, humedad. Entonces ustedes pueden ir revisando si dentro de su entorno laboral hay alguno de estos factores que están clasificados dentro del riesgo físico. Dentro de los factores de riesgo químico, entonces están todos aquellos elementos y sustancias que cuando entran al organismo, ya sea por inhalación, por absorción o por ingestión, pueden provocar intoxicaciones, quemaduras, irritaciones o lesiones, pues también dependiendo del grado de exposición y del tiempo en el cual estemos expuestos. Según el estado físico, pues los podemos encontrar en estado sólido, en humus, en gases y vapores. Entonces, aquí hay que tener importante esta condición si nosotros estamos expuestos a este tipo de elementos que están clasificados dentro de los factores de riesgo químico. Factores de riesgo biológico. Entonces son todos aquellos microorganismos, toxinas, tejidos, ya sean humanos o de animales, que pueden estar presentes en algunos ambientes laborales y que al entrar en contacto con las personas pueden desencadenar pues enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones, y pueden estar clasificados aquí los virus, las bacterias, los hongos y sus productos. Y en el caso de los animales, a través de la orina, la saliva, el pelo, o por aquellos animales invertebrados como parásitos, gusanos, culebras. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y en este momento
con todos aquellos exposiciones que tenemos a los virus. Ustedes más que nadie conocen cómo nos está afectando el tema del COVID, entonces hay que tener muy presente este tipo de riesgo biológico. Tenemos factores de riesgo locativo, que lo que hay que mirar es cómo está definida la infraestructura o las instalaciones de la empresa, y podemos evaluar aquí los pisos, la altura del techo, la ventilación, las escaleras, las puertas, los pasillos, todo el tema de redes eléctricas o hidráulicas que en algunas ocasiones no están debidamente marcadas o separadas o señalizadas. Factores de riesgo eléctrico que se pueden incluir dentro de los locativos, como lo mencionamos hace un momento, y aquí podemos estar expuestos a problemas de alta, media o baja tensión, y a todos los problemas eléctricos que se pueden presentar en una empresa. Tenemos los factores de riesgo mecánico, que son aquellos que son producto de la manipulación de equipos, herramientas, como puntos calientes, como diferentes golpes o aplastamiento, entre otros, que podemos estar expuestos. Los factores de riesgo de carga física y psicolaboral, entonces son todos aquellos derivados de la parte ergonómica, que tiene que ver con posturas, con movimientos repetitivos, y aquellos psicolaborales pues son los que son derivados de las presiones y las tensiones del trabajo, que pueden estar relacionados con el estrés, con todo aquello de las relaciones interpersonales, con todo aquello de la cultura organizacional. En este momento quizás muchas personas, por las condiciones de trabajo, por el encierro, también pueden estar afectados con este riesgo. Lo de la carga física, como lo mencionábamos, posturas inadecuadas, movimientos repetitivos, y también están incluidos aquí todo el tema del clima laboral. Las condiciones de la tarea a veces nos demanda altas cargas mentales o excesos de trabajo. Algunos han manifestado que cuando están en trabajo en casa, como que hay más reuniones, más actividades, y eso hace que pues genere cierto estrés en las personas. El tema de la jornada laboral, que a veces en el computador se exceden las 8 horas y está combinando usted pues todo el tema familiar y todo el tema laboral en un mismo espacio. Todo el tema de la inestabilidad laboral, ausencia de programas de capacitación, de bienestar social, también hacen parte de estos riesgos, y todo lo que tiene que ver en la interfase persona-tarea, que se define como las diferencias entre el perfil de la persona y de la tarea que está realizando. Los factores de riesgo natural, pues son aquellos que están derivados de la naturaleza y no necesariamente al interior de las empresas. Entonces, aquí podemos encontrar terremotos, tsunamis, deslizamientos, huracanes, lluvias, granizadas, que son factores de riesgo que no dependen de la empresa directamente, pero que hay que tenerlos en cuenta, porque hay zonas donde quizás hayan más riesgo que en otras.
los riesgos sociales que pueden estar presentes en vandalismo, en las manifestaciones de orden público, en las azonadas, que también pueden afectar la salud de los trabajadores. Esta información está en el Fondo de Riesgos Laborales y también está en el objeto virtual de aprendizaje del material de estudio. En la página de la ARL Sura encuentran unos cazadores de riesgo. Este es un ambiente que ellos simulan de un sector de oficinas, donde ustedes podrán ver que hay muchos factores de los que mencionamos que están presentes aquí. Por ejemplo, está el tema de posturas. Hay personas que están haciendo una postura inadecuada. El tema de riesgos de caídas, temas eléctricos. Entonces, en la página de ARL Sura encuentran estas diapositivas. Lo mismo en el sector de la construcción. Aquí se encuentra mucho ruido. El problema del trabajo en alturas, la posición. Entonces, esto lo llaman ellos como cazadores de riesgo, que nos permiten visualmente ver cómo en algunos sectores hay más exposición que en otros. También encontré esta presentación donde hacen una clasificación de los riesgos más frecuentes que están en los funcionarios de un área administrativa. Entonces aquí están presentes los biomecánicos por el tema de posturas y movimientos repetitivos, el tema psicosocial que tiene que ver con las condiciones de la tarea, con la gestión organizacional, con las características del grupo social del trabajo, los físicos, el tema de iluminación, radiación o ionizante, y condiciones de seguridad que están presentes los mecánicos, los locativos, accidentes de tránsito. Y este otro que hacen una clasificación para el tema del personal de trabajadores oficiales, conductores y mantenimiento. Entonces aquí hay presentes pues algunos de los que mencionamos ahorita, pero quizás las personas están expuestas a otro tipo de factores, de riesgos, perdón, como el biológico, por su misma condición de la tarea. Entonces van a estar expuestos a virus y hongos, a bacterias y parásitos, picaduras y mordeduras, fluidos o excrementos dentro de los biológicos, dentro de los químicos, gases y vapores, líquidos, polvos orgánicos e inorgánicos y condiciones de seguridad, pues todo el tema de trabajo en alturas, la parte mecánica, eléctrica, locativa y tecnológico. Y los otros, pues ya los habíamos mencionado con el otro grupo de trabajo. También la ARL positiva envía estas diapositivas identificando peligros y valorando riesgos, y ellos dicen que para realizar una adecuada identificación de peligros y valoración de riesgos con el fin de mitigar lesiones y enfermedades se puede emplear la metodología propuesta por la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45. Que esta nos puede servir para realizar esta primera actividad. ¿Qué nos permite esta guía? Definir instrumentos y recolectar información, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, identificar los peligros, los controles existentes, hacer una evaluación del riesgo, evaluar la aceptabilidad del riesgo, y definir los planes de acción y programas de gestión del riesgo.
Hasta aquí, pues esto sería como la información de la primera unidad y cómo podemos realizar ese análisis y esa búsqueda de esos riesgos que están presentes en nuestros sitios de trabajo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una pregunta, profe, con relación a la actividad. Dime. Básicamente es hacer una identificación basada, puede ser en la gente C45 con su respectiva evaluación o solamente la Sí, identificación. no, con la respectiva evaluación. O sea, nos guiamos a la gente C45. Sí, 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 señora. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Amy. Tú dices que escojamos 5 áreas, pero entonces de cada área nos toca evaluar todos los riesgos que se ven. No, no. Pues digamos que depende del tipo de empresa, tú organizas si son 5 puestos de trabajo o son 5 áreas. Lo que pasa es que hay empresas que son muy grandes o hay otros sitios de trabajo que son muy pequeños. Entonces yo le estoy hablando de áreas, pues como mirando la parte administrativa, la parte operativa, pero si es muy grande la empresa, pues solo toma 5 puestos de trabajo. ¿Sí? Ah, ok, profe. Gracias. Ahora bien, sé que hay algunas empresas que son muy reservadas con su información. No quiero que se vayan a poner a meter en problemas ni nada de eso, sino que ustedes analicen y puedan crear esa matriz de riesgos. No necesariamente les estoy pidiendo la de la empresa, sino algo que ustedes puedan compartir, porque esto es una actividad educativa, pero atendiendo de pronto a la experiencia que ustedes tengan, pues pueden referenciar algo de ese trabajo que quizás realicen en sus trabajos. Bien, con relación a la segunda actividad, entonces aquí ya teniendo esa matriz que ustedes realizaron, entonces vamos a mirar la norma técnica colombiana, la NTC 4114, y lo que van a hacer es registrar en el anexo B todos esos riesgos que se encontraron. Y esa es la actividad número 2. Solo coger el anexo B de la norma y diligenciarlo con la información que encontraron en la actividad número 1. Entonces, fíjense que las dos actividades están relacionadas con la información que ustedes encontraron, analizaron y valoraron. Esta actividad, entonces, la 1 estará disponible hasta el 4 de noviembre y la 2 estará disponible hasta el 16 de noviembre. Ahora bien, si ustedes quieren que le ampliemos un poco más el tiempo para la actividad 1, pues la podemos correr, pero no podemos superar más allá del 16 de noviembre porque se nos estaría cruzando con la unidad 2. Entonces ya es escuchar la propuesta que quizás ustedes tengan. Recuerden que el 4 ya es la próxima semana. Entonces podíamos darle un placito más a esa primera actividad, teniendo presente que la 2 pues es simplemente revisar la norma técnica y diligenciarla con la información que saquen de la actividad 1. Esa sí ya es la propuesta, si ustedes quieren la podemos correr. Profe, ¿se podría para el 8, que sería un domingo? Sí, está bien, o sea, pasarla para el 8 de noviembre. El 5 es el jueves, entonces la dejamos para el 8. Muy bien, ahorita terminada la sesión, hago la modificación de las fechas. Muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Profesora, sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo soy empresa unipersonal y yo Ajá.
y yo trabajo como agente intermediaria de seguros, pero pues por el tema de la cuarentena yo estoy aquí, de hecho pues mi oficina está aquí en mi casa. Ajá. El alcance respecto al objetivo que usted pretende que nosotros logremos, ¿yo lo puedo hacer igual con la matriz de mis actividades que Sí, realizo o queda muy corto para el objetivo que usted pues plantea? digamos que puedes, si pudieras hacer como un recorderis de antes del 19 de marzo que estamos en este trabajo y mirar más o menos cómo estaban los puestos de trabajo o si tenías alguna, hacer como un recorderis de cómo era. Si te queda bien hacerlo de esa manera, perfecto. Si no, con las condiciones en las que nos encontramos. Fíjate que aún estando en nuestras casas, a veces estamos en el trabajo y resulta que el vecino tiene una obra y ese ruido pues me está generando mucho estrés y claro, nosotros no podemos solucionarlo, pero sí es un factor que está afectando en este momento mi condición de trabajo, ¿sí? Sí, ahora que lo dice, tengo a mi hija detrás y toda la algarabía de sus compañeritos cuando hace clase y es la locura, Ajá. o sea, ahí sí Y es realmente que, impactar. y es que esos factores uno a veces solo los traslada a la oficina, pero fíjense que en este momento nuestras oficinas son la mesa del comedor o quizás alguien tenga un estudio separado, pero creo que las condiciones de la mayoría estamos compartiendo escenarios con hijos, esposos, hermanos. Entonces, ahí hay unos factores de riesgo que están afectando. Quizás no nos van a generar una enfermedad en este momento, pero muy seguramente en un año estaríamos mirando cómo fue este tema del trabajo en la casa y ahí podremos sacar conclusiones importantes. Ok, gracias, profesor. Bueno, Rafael nos propone que para el 10 de octubre no habría problema, entre el 8 y el 10 está bien, dejar el cierre de la actividad 1. Lo que sí no podemos pasarnos es del 16 para que no se nos cruce con la programación de la unidad 2, que de esa unidad hablaremos pues en nuestra siguiente sesión de videoconferencia, que es el 19 de noviembre. De todas maneras, cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier información que requieran, aclaración, duda, lo pueden hacer a través del correo o de la mensajería del aula. Yo todas las noches ingreso a revisar el curso, a revisar si hay alguna pregunta, alguna inquietud, entonces estaré muy atenta a resolver cualquier inquietud de lunes a viernes. Si usted me escribe el viernes tipo 6 de la tarde, pues ya la respuesta será para el día hábil de la siguiente semana, pero en general estoy muy pendiente de cualquier inquietud que se les pueda presentar. No sé si tengan alguna pregunta, si ya tuvieron la oportunidad de revisar y hacer un recorrido por la plataforma. Quizás tengan algo que comentar. Profe, buenas noches. Dime, Yo ¿cómo ya estás? hice, muy bien, gracias. Hice pues como un recorrido por el tema de la plataforma y pues no solamente con esta materia, yo veo que hay contenido muy desactualizado, hay enlaces que no funcionan, hay información que está muy, digamos, muy antigua. Ajá. Entonces, pues como una recomendación para que pronto se nos ayude también escalando a la universidad, porque pues de una u otra manera es el material con el que nosotros trabajamos y ahí hay muchas veces donde el OVA no funciona correctamente, entonces hay que estar intercambiando, o por lo menos en mi caso, ya lo he intentado de todas las maneras posibles, intercambiar entre el PDF y entre el OVA, entonces a veces eso dificulta un poquito más la tarea de hacerlo en una sola parte. Bueno, Mario, yo lo escalo. Sin embargo, si tú quieres escribirlo, perfecto, porque pues eso me ayuda a reforzar el mensaje que pueda yo transmitir.
Listo, profe, de una. Yo también hago entonces la tarea. Listo, Mario, muchas gracias. Bueno, profe, usted. Bueno, de todas maneras, yo en el material complementario les voy a subir algunos documentos que me llegan, que he buscado, para que de pronto les ayude mejor en la actividad. No sé si tengan alguna otra inquietud. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Wilman. Gracias. Mira, quería preguntarte, en los documentos complementarios no hay nada todavía cargado. ¿Vas a cargar algo? Sí, en terminada la sesión les cargo en material complementario y cargo el video de esta sesión. Ah, ok. Dentro de las cuales también va incluido la presentación que hiciste, digamos, en PowerPoint, el documento, como tal. Sí, puede ser. Sí, señor. Vale, te agradezco Si muchísimo. ustedes lo solicitan, con el mayor gusto lo subo. Gracias. Bueno. Muy bien, pues esa es la información inicial que tengo para entregarles. Entonces, estamos en contacto, agradecer mucho su participación y su puntualidad. Espero cubrir las expectativas que tienen y atender cada uno de sus requerimientos. Es más o menos en unos 10, 15 minutos que me descarga la grabación, yo la publico y además subo el material complementario. Muchísimas gracias, les deseo una buena noche y muchos éxitos en sus actividades. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente.